sobrenatural, un Dios de milagros, un Dios poderoso. Y en la primera parte quienes estuvieron recibiendo una enseñanza acerca de el origen de los milagros, en esa parte 1 que fue titulada Dios de milagros, de dónde y por qué se originaron esos milagros. Luego en la parte 2 se tituló Creemos en los milagros, y fue toda una enseñanza acerca de la postura de nuestra iglesia en cuanto a la doctrina de los milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Para qué sirven? ¿Están vigentes aún o ya pasaron? Y se hizo una pequeña explicación de dos posturas teológicas, el continuismo y el cesacionismo, acerca de una enseñanza acerca de si aún están vigentes esos milagros como se registran en el tiempo apostólico y en el tiempo profético. Entonces, se decía que para poner ese contexto doctrinal de nuestra iglesia, ¿en qué creemos? Creemos que el don de los milagros ha cesado, pero creemos firmemente que Dios no ha cesado de hacer milagros. Amén. Es decir, hubo un tiempo en que había unos milagros, por ejemplo, como levantar muertos, volverlos a la vida, sanidades en cantidad, casi que cada vez que los apóstoles oraban y se levantaban las personas. Y en el tiempo también de los profetas, Dios estaba sellando como una garantía de que ese hombre o ese profeta era un enviado suyo. Era un registro evidente de la autoridad de Dios. Pero para hoy, en nuestra postura, hay dos posturas en el mundo protestante, que es cesacionismo y continuismo. Otros creen que Dios sigue o continúa haciendo ese tipo de milagros, y entonces vienen las noches de sanidad y traigan a los enfermos que van a ser sanos. Pero yo estuve en muchas noches de esas y casi ninguno se sanaba, por lo menos no inmediatamente. Entonces es una evidencia. Si esto todavía continuara exactamente de la misma manera, entonces iríamos al hospital y saldría cualquier cantidad de enfermos y el hospital bajaría los índices. Pero no es así. Ahora, con esto no estamos diciendo como iglesia que Dios no continúa haciendo milagros. Recordemos que primero Dios es soberano y no está obligado a hacer el milagro que nosotros pidamos, ¿o sí? ¿Estamos de acuerdo en esto, iglesia? Entonces ahí podemos evidenciar como una claridad en cuanto a si el don de la sanidad y de los milagros ha continuado al estilo o como fue en el tiempo profético y apostólico. Sí sigue habiendo milagros, sí debemos orar por los milagros, debemos pedir a Dios por acciones sobrenaturales, pero no de la misma manera, o no ocurrirá de la misma manera como en este tiempo que acabamos de decir. Y la tercera parte, hoy vamos a compartir acerca de la confianza en los milagros. Y es una invitación y una reflexión a que no perdamos de vista todos los milagros que Dios hace a diario, pero que como estamos ya acostumbrados a ellos y se han vuelto, como dicen los artistas, parte del ¿qué? Del paisaje, entonces ya no los percibimos y nos olvidamos de que Dios está haciendo milagros constantemente. Y para esto quiero que vayamos al pasaje bíblico que va a ser el punto de partida hoy. Está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos del 8 al 10. Pero antes oremos para recibir la dirección de Dios. Cierra tus ojos. Padre, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea guiándonos y revelándonos tu palabra, Señor, el mensaje que debe salir, Señor, a partir de este texto bíblico, Señor, que haya una pureza en la predicación de tu palabra para edificación de tu iglesia, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra de Dios, vino a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta.
Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y voy a poner un poco más de contexto. Recordemos qué es lo que ha pasado. Elías, el profeta, había anunciado poco antes al rey del momento con palabras en primera persona, profetizándole que iba a haber una sequía y que no se iba a detener hasta que él dijera que llovería. Y esto, por supuesto, ofendió muchísimo al rey, y Dios envió a Elías a que se ocultara a una cueva cerca de un arroyo. Dios empieza a partir de este momento con Elías a llevarlo a unas condiciones donde él no entendería cómo era posible que tuviese que ir a una cueva. ¿Qué hay en una cueva? Vacío, eco. Y además no había alimento sino solamente agua, pero Dios proveyó para él. Estoy poniendo el contexto. Y luego entonces le dice, lo saca de allí y lo envía a un lugar, a otra población, a la casa de una viuda. Porque además otras versiones, aquí dice para que te quedes allí. Otras versiones dicen, le dijo que se fuera a vivir allá. Y lo peor es que lo envía a donde una viuda, pero no la viuda millonaria, sino una viuda que no tenía ni siquiera sustento para ella misma y su hijo. Yo quiero que hoy empecemos con esta pequeña ilustración para empezar a reflexionar acerca de esos pequeños, gigantes milagros que Dios hace y que nosotros a menudo perdemos de vista porque estamos ya acostumbrados a ellos. Veamos este video. Las salamandras pueden hacer crecer una extremidad, ya sea una cola o una pierna, en cuestión de semanas. ¿Pero cómo lo hacen? Cuando una salamandra pierde una extremidad, la herida se coagula, al igual que en los humanos. Pero aquí es donde difiere. Las salamandras desarrollarán un grupo de células debajo de la superficie llamado blastema. Se trata de células madre, que son células que no se han diferenciado en un tipo de célula final. Nosotros comenzamos como un grupo de células madre en el útero, pero a medida que esas células crecen y se propagan, eventualmente se transforman en otros tipos de célula, como células de la piel y neuronas. En el caso de la salamandra, la bola de células madre en el sitio de la herida se multiplica y crece, y las células madre se convierten en hueso, músculo y piel. Primero se forma una versión en miniatura de la extremidad perdida, que luego crece hasta que se adapta al resto del animal. Los científicos no están exactamente seguros de dónde provienen estas células madres, que las impulsa a revertirse e incluso qué señales requieren la formación del blastema. Pero este es un talento especial del que los humanos podemos estar muy celosos. ¿Quiénes están celosos de ese talento de las salamandras? Primera pregunta, levante la mano el que no conozca una salamandra. Bueno, entonces cambio la pregunta, levante la mano los que conocen las salamandras. Baje la mano. Hermanos, ahí hay muchos detalles tan pequeños y hay algo tan milagroso que no percibimos o pasamos de vista porque estamos acostumbrados a ellos. ¿Ustedes han visto cuando ellas están regenerando partes? Como las chinitas de la casa, la cola, les vuelve a crecer, ¿sabían? En esa especie hay esa cualidad de la regeneración. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién creó los animales? Dios, el mismo Dios que lo creó a usted y que me creó a mí. ¿Estamos de acuerdo? Miren, pareciera que esto fuera más bien como si Dios nos estuviera dando una pequeña muestra así de pequeñita de la capacidad que Él tiene para crear. Imagínense si esta condición entonces fuera de nosotros los humanos exactamente así como la salamandra. Es decir, ahí hay un reflejo de todo lo que Dios puede hacer. Ahora bien, en el cuerpo humano hay partes que tienen algún proceso similar a la regeneración, por ejemplo la cicatrización. Hay partes del cerebro, cuando hay trauma cerebral, que las funciones de esa zona del cerebro pueden ser asumidas por otra parte del cerebro.
Lo mismo pasa con el hígado. Si aquí hay gente que trabaja y conoce y está en el medio de la salud, sabe de qué estoy hablando. Es más, si no hubiese sido por el pecado original y la caída, nosotros fuimos diseñados originalmente para ser eternos. Pero por causa del pecado ahora estamos condenados a muerte y solo a través de Cristo entonces viviremos para siempre. Amén. Pero este cuerpo tiene todavía, digamos, gran parte de esa maravilla de Dios, pero se corrompió. Ahora bien, si Dios hizo esa salamandra, que la creó o que las creó, ¿será que es posible entonces para Dios, por ejemplo, la promesa de la resurrección? ¿Cómo vuelve? Dice el video, si usted prestó atención, que dice que algo especial en esas células, algo especial. ¿Quién? Dios. Donde no alcanza el pensamiento racional de la ciencia, entonces hay un gran vacío que desconocen los científicos, y es el poder de lo sobrenatural. La Biblia dice que la creación misma da testimonio de la gloria de Dios. En Romanos 1:20, no está en las pantallas, dice, porque desde la creación del mundo, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Quiénes? Los incrédulos, los que dicen ser ateos y que Dios no existe. La creación misma habla de las maravillas. Miren, este otro dato, analicemos y veamos esta imagen. ¿Sabían que la tierra pesa casi 6 sextillones de kilos? Sextillones. Esta es una cantidad que no podemos nosotros ni imaginar ni calcular. Humanamente es imposible. Lo único que podemos entender es que la tierra pesa todo lo que ella pesa más todo lo que hay encima. Nosotros incluidos y las edificaciones y todo lo que hay en el mundo entero. Y adivinen qué, ¿dónde está puesta? En el vacío. Está suspendida, girando sin detenerse a una velocidad aproximada de 1675 kilómetros por hora. 1675. Usted se pasa de 80 y su esposa ya le manda el codo. ¿Sí o no? Porque ya uno siente que está en peligro o está entrando ya como en vértigo, ¿no? Imagínense que estamos girando en este momento a aproximadamente 1675 kilómetros por hora. ¿Eso es o no ya un milagro de Dios? Que todo eso esté sucediendo en este momento. Hermanos, si pensamos por un momento, quiere decir que estamos flotando en el aire, sin ninguna columna, sin ninguna base, sin ningunos hilos, sino solamente sustentados por la capacidad creadora de Dios. La Biblia registra que Job dijo esto hace más de 3.000, casi 4.000 años aproximadamente. Lo dijo Job en el capítulo 26, versículo 7. Dice: Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y Job no era precisamente un astrónomo, un astrónomo. No era él un hombre de ciencia exactamente, pero Dios ya estaba revelando su naturaleza. También dice en Job 12, 7 al 10: y en verdad pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. En su mano está el alma de todo viviente. ¿En la mano de quién? De Dios. Y el hálito de todo el género humano. Dios nos muestra a través de la creación toda su capacidad. Si Dios puede regenerar la cola o una extremidad, e incluso se dice que hasta el cerebro y parte del corazón de la salamandra, ¿será que ese mismo Dios
es capaz de restaurar primero nuestra enfermedad? ¿Será que es capaz de levantar a este señor que hoy se debate entre la vida y la muerte por el atentado? ¿Será que Dios puede generar las condiciones para que se estabilice? ¿Será que Dios puede restaurar tu vida? ¿Puede restaurar tu matrimonio? ¿Puede restaurar tu fe? Hermanos, hay muchos milagros, pero como nos hemos acostumbrado a ellos, dejamos de percibirlos. La Biblia dice que Dios permite que podamos respirar por el oxígeno, buenos y malos, porque es un Dios, aparte de ser omnipresente, omnisciente, es un Dios, y omnipotente, es un Dios benevolente, es un Dios lleno de amor. ¿Cuáles milagros podrían suceder? Por ejemplo, el milagro del perdón de Dios. Cada mañana Dios nos perdona de los pecados del día anterior. Eso es un milagro. Es un milagro que un Dios trascendente, que está más allá de cualquier otra cosa, haya decidido revelarse a su creación y sobre todo que haya decidido comunicarse con ella, y mejor aún que haya decidido intervenir en la vida de su creación, de nosotros, para dirigirnos, para orientarnos. Esa es una muestra profunda de la benevolencia de Dios, del amor de Dios. Dicen los expertos teólogos que Dios, al decidir comunicarse con su creación, como Dios es la máxima perfección que puede existir en santidad, en perfección, en gloria, renuncia un poco incluso a su propia deidad para comunicarse con una creación pecadora e imperfecta. Eso lo dicen para explicar el amor y la misericordia de Dios. Un Dios trascendente, pero un Dios también inmanente. Es decir, un Dios que está más allá, pero está entre nosotros también. Que se mueve entre su pueblo, que nos orienta, que nos guía, que nos ama, que nos provee. Y de eso se trata lo que vamos a estar viendo hoy. Por eso la idea central, por favor, veámosla. Es un error no ver muchas cosas que Dios hace a diario sin identificarlas como grandes milagros de su parte, como lo que acabamos de ver en la salamandra. No somos conscientes del hecho de que Dios está constantemente sosteniendo milagrosamente todos los aspectos de la vida humana. Por eso, ahí en su material, por favor, en el punto número 1, complete la palabra que falta: el milagro de la dirección de Dios. El hecho de que Dios haya decidido revelarse, comunicarse, interactuar con su creación para dirigirnos es un milagro maravilloso de Dios. ¿Qué pasó con Elías en este momento? Le dijo, vino después palabra de él y le dijo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, en las otras versiones, y vive allí, porque he mandado a una viuda de allí que te sustente. La dirección de Dios. 3 cosas que le dijo a Elías. Primera, las acciones: levántate, es decir, actúa, levántate. Luego le dice: ve. Segunda acción. Y la tercera, que le dice: quédate allí, o vete a vivir allí, vive allí. 3 cosas: levántate, ve y quédate. Esa era la dirección de Dios. Y lo más maravilloso, ahí hay más cosas. Y dice: porque yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Hermanos, Dios, mientras va tratando con nosotros, va gestionando y va organizando alrededor de nosotros todas las condiciones para que se articulen y podamos recibir sus bendiciones. ¿De cuántas cosas milagrosas también Dios de manera milagrosa nos ha salvado? De algún accidente con una pinchada y nosotros furiosos por la pinchada. La moto se me quedó sin gasolina y no sabemos si fue una obra providencial para evitar algún accidente tuyo. Entonces, más bien, cuando vengan circunstancias como esas, pensemos no con el vaso medio vacío, sino medio lleno. Pues es parte de la voluntad de mi Señor, en vez de renegar, y esperemos.
Y este es un ejemplo pequeño, porque seguramente algunos hemos tenido que vivir circunstancias mucho más duras. Y debemos aprender a vivir bajo la voluntad milagrosa de Dios. Por eso, por favor, en la letra A, y revélele ahí a su compañero la palabra que falta. Todo es mejor cuando ¿qué? Cuando somos dirigidos por Dios. Mire, Dios lo dirige a Elías, ¿cierto? Y le dice, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que somos guiados, perdón, esa parte, por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiero que levanten la mano los tales. No los nadies, ¿no? Sino los tales. ¿Quiénes son de los tales? Yo soy de los tales. Los tales son hijos de Dios. Hermanos, si ustedes son de las personas, si tú eres de las personas que permite que el Espíritu Santo te guíe, que dirija tu vida a través de ¿qué? De la obediencia del Evangelio, entonces esa es una evidencia que ha ocurrido un milagro. ¿Cuál? Que te has hecho hijo o hija de Dios. Es decir, a ver, la obediencia al Evangelio no es mérito nuestro. Es un milagro que Dios ha hecho, que es el milagro de ¿qué? De la fe, y que por su gracia nosotros podamos cooperar con esa fe y creer y ser salvos. Es decir, que es una obra milagrosa de Dios. No fue usted ni fui yo quienes decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Si no me cree, revíselo un poco, llegue a la casa y busque. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que por misericordia de Dios somos pueblo escogido, y decidió, por ningún mérito, no somos más buenos que los que no lo han hecho, pero por pura gracia Dios decidió que fuéramos nosotros los que estuviéramos aquí hoy, milagrosamente recibiendo de su gracia. Amén. De su misericordia. Por eso entonces entendemos que el solo hecho de que seamos llamados hijos de Dios es una obra milagrosa. Recuerden que bíblicamente se dice que quien no ha recibido a Jesús como su Salvador es llamado solamente una criatura de Dios, porque está separado de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y solamente podemos volver a ser llamados hijos de Dios a través de Jesús. Y esto ya constituye un milagro. Amén. Y en la letra B, por favor, todo es mejor cuando obedecemos la dirección de Dios. Entonces, Elías no solamente escuchó lo que Dios le dijo, los 3 verbos, ¿no? Que Dios le dijo que se levantara, que fuera y se quedara a vivir allá, sino que además lo hizo. Entonces, solo requiere un pequeño detalle. ¿Cuál? Obediencia. Usted no se llena parándose afuera de la panadería a oler el delicioso pan, sino que tiene que entrar y comer. ¿De acuerdo? Entonces no solamente es oliendo los maravillosos aromas de la palabra de Dios, sino comiendo de ese pan. Amén. Se necesita actuar, se necesita obedecer, y de esa manera nuestra vida es mejor. La siguiente ilustración, vamos a ver un corto video, pero esta ilustración acerca de un asunto muy del mundo terrenal, pero es una ilustración que cabe perfectamente hoy en esta enseñanza en cuanto a ser dirigidos por Dios. Veamos el video, por favor. ¿Una vez te has preguntado cómo los pilotos logran aterrizar una aeronave de forma segura en condiciones de baja visibilidad? Imagina un escenario en el que una espesa capa de niebla envuelve el aeropuerto. Los pilotos se enfrentan a la tarea desalentadora de aterrizar sin una visibilidad clara, confiando únicamente en sus instrumentos. Sin un sistema de aterrizaje confiable, este escenario podría convertirse rápidamente en una pesadilla, poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Imagina el localizador como el norte magnético de una pista, guiando la aeronave hacia la izquierda o hacia la derecha para alinearse perfectamente para el aterrizaje.
Con la integración de la tecnología GPS, el sistema ILS se volvió aún más preciso y confiable, especialmente en áreas remotas. Piensa en la antena GPS activa como el faro de la aeronave, comunicándose constantemente con satélites para garantizar una navegación precisa. La antena de planeo de descenso revolucionó la orientación vertical, permitiendo a los pilotos mantener una trayectoria de descenso estable. Visualiza la antena de planeo de descenso como un camino virtual en el cielo, guiando a la aeronave en un descenso suave hacia la pista. Un componente crucial del sistema ILS. Recibe señales tanto del localizador como de las antenas de planeo de descenso, proporcionando a los pilotos información de orientación esencial. Piensa en el receptor como el copiloto de confianza del piloto, interpretando señales y asegurando un enfoque y aterrizaje seguros. Gracias a la precisión y confiabilidad del sistema ILS, los pilotos pueden navegar de manera segura hacia la pista, incluso en condiciones climáticas desafiantes, asegurando un aterrizaje suave y seguro para todos a bordo. Hermanos, quiero decirles algo. Cuando yo tengo que viajar en avión, me vuelvo más evangélico que todos ustedes juntos. Porque lo que más le tengo pavor es al despegue, incluso más que el aterrizaje. Como que yo siento que le quiero ayudar un poquito al avión para que coja vuelo rapidito. Y entonces yo, Señor, Padre Dios poderoso, tú eres, mi vida está en tus manos. Y si voy con mi esposa ahí, porque ahí nos damos cuenta que nuestra vida realmente depende constantemente de Dios. Pero miren algo, lo maravilloso de ser dirigidos por Dios, lo mejor que sucede en nuestras vidas es cuando Dios nos dirige. Primero, miren, yo soy una persona que Dios me hizo así. Algunos somos más que otros, que tenemos como una capacidad de asombro especial. Yo me asombro por cosas pequeñitas y digo, wow, qué espectacular. Y si hacen algo así medio prodigioso, hasta las lágrimas como que trato de llorar. ¿Sí les ha pasado a algunos que pasa eso, que vemos un prodigio y somos muy sensibles a eso? Yo soy así. Entonces yo me maravillo cuando pienso en la tecnología aeronáutica, esos aparatos tan grandes. Claro, hay algunos accidentes como estamos escuchando por las noticias, pero es uno de los medios de transporte, es el medio de transporte más seguro que hay. Corremos más riesgo cuando vamos en carro o en bus. Pero entonces esos aparatos tan grandes, tan pesados y llenos de gente que puedan sustentarse en el aire y desplazarse a esa velocidad. Pero lo maravilloso es cuando los pilotos tienen que aterrizar en condiciones de niebla, que no se ve muy bien la pista, y entonces son dirigidos por unos aparatos desde la torre de control. Y entonces hay una señal magnética que le orienta el curso tanto horizontal como vertical y permite que el piloto pueda aterrizar semejante aparato tan pesado y con toda esa responsabilidad que trae él ahí atrás, y hace un aterrizaje. Y hermanos, esto tiene relación, si lo vemos a un nivel, por supuesto, exponencial, de cómo Dios puede, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, puede llegarnos a aterrizajes más seguros en cualquier aspecto de nuestra vida, en la toma de decisiones, en qué debemos decir, en cómo debemos actuar, a dónde debemos irnos. Si hay un cambio de nuestra residencia, un cambio en tu tarea ministerial, un cambio de trabajo. Pero ¿cómo entonces puedo yo recibir esa dirección, esos instrumentos? Porque eso se llama aterrizaje asistido por instrumentos. ¿Dónde está entonces el vuelo instrumental del creyente cristiano? En la palabra de Dios, en rituales. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la congregación. ¿Cómo puedo yo estar seguro de un buen aterrizaje con Dios? Cuando estoy sometido a la voluntad, en obediencia a la voluntad de Dios a través de su evangelio.
¿Cómo? No es que yo obedezca perfectamente a Dios y entonces por eso estoy acá hoy, no. Todos, porque todavía estamos en un cuerpo con alguna condición de pecado, que estamos en proceso de glorificación y de santidad, pero entendemos que si yo soy obediente al Evangelio, procuro hacer lo que Dios quiere que yo haga y evito a toda costa desagradar a Dios y no hacer lo que a Él no le gusta, entonces estoy siendo guiado por los instrumentos de Dios para mi toma de decisiones, para mi vida. ¿Cómo puedo saber qué decisión tomar? No es muy probable. Si Dios quisiera hacerlo, lo haría, pero no creo que sea tan probable que usted espere que Dios se le aparezca y le hable directamente o audiblemente, así claritico, en total conciencia, para decirle qué decisión tomar. No es así, ¿o sí? ¿Que Dios puede hacerlo? Sí. ¿Que a algunas personas les haya pasado? Ellos saben porque pues vivieron su experiencia tal vez. Pero lo que sí sucede es que la forma en que yo me aseguro de estar siendo dirigido por Dios es a través de la obediencia al Evangelio, que ya explicamos por qué sucede en nosotros, por pura gracia. Si usted y yo estamos aquí hoy, es por ese milagro de la gracia de Dios, que estamos siendo obedientes en un domingo estar acá y no en otra condición o en otro lugar. Amén. Por eso el punto 2, por favor. ¿Ya dije la letra B? Sí, todo es mejor cuando obedecemos a la dirección de Dios. Y segundo, el milagro del sustento de Dios. Versículos 10 al 16. Dice: se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Qué increíble esto. Es decir, aparte de que ella tenía recuerden que ha declarado proféticamente la sequía. Lleva un tiempo sin llover, no hay agua, hay escasez de agua, y además pues no hay cómo sembrar y por lo tanto no hay alimento. Y esta viuda ha estado tasando estos pocos recursos y ya le queda la última comida. Y ya ella está resignada a morir. Y aparte de eso, viene este hombre y le dice que le dé de lo que le corresponde a ella y a su hijo, pero además le dice: primero para mí y después para usted. Hermanos, Dios actúa de formas que nosotros no entendemos. A veces vemos como que estamos en la mala y luego en la peor, ¿sí o no? Y decimos: pero Dios, ¿qué pasa? Y no caemos en cuenta de lo que Dios está preparando detrás, que muchas veces es invisible a nuestra propia percepción. Y él le dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Y entonces, ¿qué hizo la viuda? ¿Qué hizo ella? Hizo conforme a la palabra de Elías, o a la palabra de nosotros, a la palabra de Dios. Y ella y él y la casa de ella, o sea que hasta el perro y el gato, comieron por muchos días. Amén. La harina de la tinaja, cuando termine, digamos amén y le damos un aplauso a Dios. Vale, mire lo que dice: la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Den un aplauso a Dios. ¿Saben por qué? Porque
Porque yo estoy seguro que ustedes y yo, cualquiera de nosotros, podríamos tomar esta historia y adaptarla a algún momento de nuestra vida, ¿o no? ¿O ha sido así? Yo puedo decir amén a eso. Me emociona porque Dios ha actuado así conmigo en muchos momentos de mi vida. Esto no es exclusivo de Elías y de la viuda. Dios lo ha hecho. Provee, articula para que las cosas se den. A veces yo creo que si hiciéramos cálculos muchos, el sueldo ni siquiera representa, pero nos vamos en fe ciega y alcanza, hermanos, por misericordia de Dios. Amén. Hermanos, Dios, el milagro del sustento, los que participan en el programa de Alcanza a la Comunidad, yo creo que tienen un poquito más de conciencia de eso que nosotros. De ir a esos barrios donde no tienen y viven en una tremenda escasez, donde muchas personas no tienen que comer. Muchos de ustedes no han comido nada, pero porque decidieron venirse primero para acá. Pero otros por obligación no han podido comer nada esta mañana. O si acaso un agua de panela. Hay familias que solamente pueden comer una vez al día. En mi infancia comíamos carne una vez a la semana. Todos los otros días era arroz con todos los granos que quiera. Arroz con arvejita, arroz con frijol y tajaditas y huevito de vez en cuando, pero la carnecita un día a la semana. Pero muchos de nosotros estamos en mejores condiciones que esas. Letra A, confiamos en su provisión milagrosa. Versículos 4, 5 y 6. Sóplele la palabra que falta al vecino. ¿Cuál es? Provisión, la provisión milagrosa. Y beberás del arroyo. Bueno, aquí es donde volvemos un poco antes y Elías está en la cueva. Dios lo envía allí para que se esconda porque el rey lo va a asesinar. Y dice, y se fue allí a esa cueva, dice, y beberás del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Es decir, fue obediente. Pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente de Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebía del arroyo. Llama la atención varias cosas. Uno, lo va a proteger, pero lo manda a un lugar solo. Muchos de nosotros a veces, cuando estamos en las buenas hay mucha gente, pero cuando estamos en las malas nos hallamos solos. Muy pocos. Lo segundo, ¿qué hay en una cueva? Vacío, soledad, oscuridad, un eco ahí. Y luego, como Dios obra muchas veces de manera incluso ilógica o contraria a la lógica humana, lo manda a alimentar con cuervos. Espere, le digo. Es decir, vayas a la cueva y que a usted le baje comida a unos chulos. Más o menos. Y que usted de lo que le traen los chulos, usted llegue el chulo y vomite y usted, uy, qué rico, sí señor, lo que haya voy a comer porque yo soy obediente a Dios. Hay alimento, hay sustentación de Dios en condiciones que uno no se imagina. Pero ¿qué pueden representar estos cuervos? Las formas a veces ilógicas, irracionales en las que Dios puede actuar, por un lado o por otro. Puede usar personas, puede usar y usa constantemente, incluso hasta no creyentes, para llevarnos la bendición y la provisión, para que nos bendigan. Yo no sé si a usted le pasó o le ha pasado, a mí me pasó un par de veces que no tenía y me cortaban la luz. Y sin tener para el recibo, a veces antes de que lo cortaran tenía cómo pagarlo, o después de que lo habían cortado resultaba la bendición de Dios. Alguien ayudaba, alguien estaba dispuesto. Pero lo que normalmente sucede si estamos en obediencia a Dios es que Dios provee, iglesia. Ahora, si a veces no provee, Dios igual sigue siendo bueno, es soberano
y tampoco necesariamente es porque estemos en pecado, sino que es también una forma de que dependamos constantemente de Dios en las buenas y en las malas. Pero la verdad es que tenemos un Dios milagroso. Bien, ahora miremos. Letra B. Confiamos en su bendición diaria. Entonces Elías le dijo: no temas, ve como has dicho, primero hazme a mí, pero primero hazme a mí una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y le presenta la promesa de Dios: no se acabará la harina de la tinaja. Y sucede que comieron por muchos días. En Salmos 37, 25 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, es cierto que ya no hay milagros tan espectaculares como el tiempo de los profetas o el tiempo apostólico. Ya no, en el caso de la viuda no salió fuego del cielo, ni rayos, ni nada, pero la tinaja siguió proveyendo por muchos días. Cuando la mujer se encuentra con Elías, yo no sé si usted tenga la actitud de ella, que de pronto estando en escasez, el almuercito apenas alcanza para los de la casa y llega un hermanito. Y usted no sabe cómo sacarle el cuerpo para poder servir. Guarde el pan. ¿Cómo es? Saque el pan. Y en realidad, como decían las abuelas, donde comen dos, comen tres. ¿Con qué ofrenda se agradó más Dios? ¿Con la de la viejita pobre o con la de los fariseos ricos, del hombre rico? La bendición y la generosidad no dependen de la abundancia, dependen de la actitud para dar. Cuando usted esté en abundancia, debe convertirse en un agente de gracia. Es decir, cuando yo estoy en escasez, pues debo tener claro que debo depender de la misericordia y la gracia de Dios. Pero cuando estoy en abundancia, Dios no me da para mí solo. Dios me da para compartir, y entonces cuando comparto me convierto en un agente de la gracia de Dios, y entonces quien recibe, y ojalá que no sepa si fui yo, va a glorificar a Dios y va a decir: Dios me proveyó esto sin estarlo esperando. Yo creo que cuando estemos en abundancia, lo que tenemos que hacer es estar alerta a que el Espíritu de Dios nos muestre con quién compartir, porque seguramente esa persona, el quien usted menos imagina, está pasando por una necesidad. Yo creo que un cristiano que es prosperado y no comparte su riqueza no está actuando correctamente, no está siendo obediente. La palabra dice que incluso en el tiempo apostólico todos traían, dice, y entonces había abundancia y lo compartían todo lo que tenían. Hermano, cuando Dios lo esté bendiciendo, más generoso tiene que volverse usted, para que esa persona glorifique a Dios. Y no como una frase de cajón. Si de pronto la persona se tiene que enterar que usted le dio, cuando le dé las gracias, dígale: yo me sentiría más feliz si usted piensa en eso como algo de parte de Dios y no mía, porque yo solamente estoy siendo un instrumento de Dios para bendición suya. Pero eso no es mérito mío. Despéguese de eso y más bien pida que den gloria a Dios. Amén. Porque debemos presumir a Dios también. Bien, hermanos, todo esto nos tiene que llevar a revisar un poco el concepto de fe. Recuerden, a ver, ustedes saben más Biblia que yo. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza la cerveza no. La certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Es decir, que en la fe hay una seguridad absoluta de que eso que estamos esperando se puede dar, y estamos convencidos de lo imposible. Pero les digo algo: la verdadera fe, y lo que les voy a compartir es un supuesto teológico, no mío, sino por supuesto de los eruditos.
que dicen que realmente la fe, ese versículo ha sido analizado en profundidad y dice un erudito que la verdadera fe es aquella que tiene dos movimientos. El primer movimiento es la resignación. Ojo, no es verdadera fe cuando yo estoy seguro de que algo que se puede dar va a ocurrir. ¿Por qué? Porque eso simplemente es una actitud positiva. ¿Sí o no? Lo que realmente va a consolidar un acto de fe profundo y real es que yo primero me resigne y sea consciente de que eso que yo estoy esperando es imposible que suceda, que no hay ni la más remota posibilidad de que ocurra. Y entonces viene el segundo movimiento, que es abandonarme en lo absurdo, que es entregarme completamente a la voluntad de Dios, siendo que ocurra o no lo que estoy esperando. Y si no ocurre, no hay una reacción en mí que me decepcione de Dios. Porque o si no, entonces, por eso es que hay muchas personas que quedan confundidos cuando Dios no obra como pedimos. Se lo voy a traducir de manera muy pragmática. Es posible que usted ore para que se salve ese familiar que está enfermo y muera. Y entonces, ¿qué es eso de la fe? Entonces, nuevamente, la resignación en que las circunstancias parecen naturalmente, evidentemente negativas. Entonces, primero me resigno a eso y segundo, me abandono completamente a la voluntad de Dios, creyendo que Dios, que es todopoderoso pero soberano, puede actuar a favor, pero también podría no hacerlo. Pero entonces, como me he abandonado a la voluntad de Dios, tengo la paz y la tranquilidad de que se ha hecho la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y esa sería una verdadera fe profunda, una fe en la que me abandono. ¿Y qué pasa si no sucede como esperamos, iglesia? Entonces, ¿cómo es la fe? La fe realmente es confiar en la providencia de Dios, sean las circunstancias favorables o no. ¿Amén? Eso es. La viuda de Sarepta hizo esto. Ella dice, solo hay este poquito de comida y antes me pide que primero prepare para él. O sea que nos vamos a morir los tres. ¿Sí o no? Y luego empieza a sacar y sigue sacando. Y al otro día vaya, vuelve y saque. Y al otro día vaya, vuelve y saque. Y al otro día vaya, vuelve y saque. ¿De dónde? De la providencia de Dios. Amén. Un acto sobrenatural. Y muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios de esta manera y de muchas otras formas en nuestra propia vida. Recordemos la frase central de hoy. Es un error no ver muchas cosas que Dios hace a diario sin identificarlas como milagros de su parte. Amén. Punto número 3. El milagro de la vida. Se nos olvida que estar vivos es un milagro de Dios. A partir de hoy, si no lo ha hecho, cuando nos levantemos y nos demos cuenta, seamos conscientes de que estamos vivos, vamos a decir, gracias Dios, porque ha ocurrido el milagro de que sigo vivo. Hermanos, ¿recuerdan el día del temblor de hace poco? Ese día yo estaba de pie y yo sentí el piso como gelatina. Fue tan fuerte y duró tanto, yo nunca lo había sentido, no había sentido un temblor o un terremoto como ese, nunca antes. ¿Y saben algo? Hubo un momento, pues humanamente me alcancé a asustar y hubo un momento en que yo estaba esperando como que las cosas empezaran a caer y me asusté mucho y yo lo único que decía era Señor, Padre, Dios, pero me di cuenta ese día que mi vida y la de todas las personas depende exclusivamente de Dios. Somos muy frágiles, hermanos, muy frágiles. Si Dios decide acabar con nuestra vida en cualquier momento, lo hará o lo quiere hacer y lo hace. Lo puede hacer. Y no necesitamos ni siquiera un accidente o algo aparatoso para perderla tampoco.
resbalándose en el baño. Así murió el amigo de un compañero de colegio de mi hermano. Entonces, hermanos, el milagro de la vida, debemos dar gracias a Dios de que estamos vivos. También debería ser que cuando usted vaya en las noches a dormir, le dé gracias a Dios por el milagro que ha ocurrido, de que no pasó nada grave con usted ese día y puede llegar a casa completico, sano y salvo a dormir. Gracias Dios, porque es un milagro que vuelva yo a casa sano y salvo, completo. Elías, reconoció la soberanía de Dios en el siguiente acontecimiento. Letra A, reconociendo la soberanía de Dios y clamó al Señor. ¿Qué sucedió? Les voy a contar. Para colmo de males, llega Elías a gotearse la comida de la señora y del niño, y aparte de eso se le muere el niño a la señora. Entonces Elías como que dice: Dios mío, o sea, lo que le traje a esta señora fue la sal. Y entonces Elías reconoce la soberanía de Dios y dice lo siguiente: y clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, he traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. En Salmo 139 del 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Mira al que está a tu lado y dile: tú eres una obra maravillosa de Dios. Tú eres una obra maravillosa de Dios. Eres un milagro andante. Elías reconoce que Dios es el dueño de la vida. El mismo Elías que hizo descender fuego del cielo, ¿recuerdan? Cuando está contendiendo con los otros supuestos profetas de los otros dioses y él puede demostrar, Dios demuestra que está con el verdadero Dios, que Elías está con el verdadero Dios cuando desciende fuego del cielo. Pues ese mismo Elías, que también fue enviado a una cueva y alimentado por los chulos, por los cuervos, por unos cuervos, y que además llega, lo envía donde una viuda, como dije ahorita, hubiera sido una viuda millonaria, pero la mandó una viuda pobre, que no tenía ni comida. Y yo creo que Elías diría: ¿qué está haciendo el Señor? Pero bueno, igual era obediente, ¿no? Entonces pues hagámosle. Si dijo que aquí era, aquí me quedo, porque lo envió a vivir allá. Ahora tiene que enfrentar una situación mucho más drástica todavía: la muerte del niño. Y entonces Elías reconoce la soberanía de Dios y reconoce que la vida proviene de Dios. Letra B, reconociendo que la vida proviene de Dios. Dice 21 y 22, entonces Elías se tendió, dice que 3 veces sobre el niño, seguramente lo arropó con su cuerpo y clamó al Señor. ¿Cómo se clama? Compasión, ¿cierto? Entonces: oh Señor Dios mío, te ruego por el alma de este niño, que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermanos, no tengamos temor de orar por los enfermos, no es lo que estamos diciendo. No tengan temor de orar por alguien que está a punto de morir. Dios puede hacer el milagro. De hecho, es una actitud de fe que nosotros debemos tener, que debe acompañarnos. Siempre llevar esperanza, no que le digan: ya eso, lo que fue mi hijo. No, confiemos todavía en el poder de Dios y en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Venga, oramos. Pero yo no sé si usted participó de noches de milagros, jueves de milagros, y llegaban una cantidad de enfermos. Yo, perdóneme, nunca vi que se sanara uno, por lo menos no inmediatamente. ¿Por qué? Porque por eso nosotros creemos que han cesado los dones de esa manera. Porque es que, ¿cómo así que entonces obligamos a que Dios cure o sane solamente porque yo oro o porque alguien ora? Y entonces la soberanía de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando no? Mire, una anécdota muy jocosa. Parque Central, vino un norteamericano y una noche
sanidades, iban pasando la gente y había supuestamente unos como personal médico ahí que corroboraba los milagros, y una viejita dijo, toda linda, que ella era ciega y que ahora podía ver. Entonces la pasan y le ponen el micrófono y le dice, cuéntanos un milagro, sí, que ahora puedo ver mejor. Y le dicen, allá, mire ese letrero que está, pero un letrero gigante. ¿Qué dice allá? Y ella no decía nada. Pero hermana, ¿qué dice allá? Y llegó y dijo, no veo nada. La señora no vio nada. Ella no fue sanada en ese momento, porque ya no ocurre de esa manera. Claro que hay milagros, claro que Dios sigue obrando, pero con quien Él quiere, y en la medida que Él quiere y en el momento que Él quiere. No porque se convoque a una noche de milagros, entonces se tienen que dar los milagros. No es así. Porque la vida proviene de Dios. Número 4, por favor. Y el final. El milagro más urgente. ¿Cuál es el milagro más urgente? Salmo 103 del 1 al 5 dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? Piense por un momento, ¿cuál es la necesidad más grande que usted tiene en este momento? ¿Cuál es, dicho de otra manera, ese milagro que usted necesita que ocurra? No importa si es material. También Dios obra los milagros materiales. Pero piense, ¿cuál es esa necesidad más grande que tiene ahora? La salud, la economía. Pero yo quiero que ahora en la letra B, escriba ahí, ¿qué es lo que más le pedimos a Dios? Y les voy a compartir, miren esta fotografía. Esta mujer se llama Joni Eareckson Tada. En julio de 1967, cuando ella tenía apenas 17 años, se lanzó de cabeza al agua en un lugar llamado la Bahía de Chesapeake, en Maryland, Estados Unidos, sin darse cuenta que el agua estaba poco profunda y el impacto le causó una fractura en la médula espinal en las vértebras C4 y C5, dejándola paralizada desde los hombros hacia abajo, es decir, quedó cuadripléjica. Esta fue una situación, por supuesto, devastadora para Joni y su familia, porque además de que ella queda totalmente inmóvil, se apodera del cuerpo de otro para poder hacer toda su actividad. Recuerden que cuando los que tienen una situación como esta, es algo admirable porque hay una persona de la que depende totalmente este otro. Se vuelve su cuerpo, su extensión, sus manos, lo tienen que cepillar, bañar, cambiar totalmente, todo, absolutamente todo. Pero esta mujer empezó a leer la palabra de Dios y le ponían la Biblia y un palito, y ella iba pasando. Y ella dice en su testimonio, lo pueden buscar en YouTube, que ella le pedía a Dios inicialmente por la salud de su condición, de recuperar su movilidad, de superar la parálisis. Pero con el tiempo se fue dando cuenta de que esto no ocurría, y entonces se volvió amargada y todo era oscuro para ella y se relacionaba mal con las personas alrededor, todo, claro, producto de la frustración de encontrarse en esa condición. Pero luego fue entendiendo, y dice ella que Dios le mostró que la condición de ella la hacía depender más de Dios. Y entonces ella dice, son paralíticos los que se pueden bañar rápidamente, alistarse, ponerse la ropa, desayunar algo, salir corriendo y no tener en cuenta a Dios. Dice, ellos no dependen de Dios.
Ellos no tienen conciencia de la dependencia de Dios. Y entonces Dios empezó a transformar su corazón y su mente, y ella empezó a pedir que no cambiara su condición de cuadriplegia, sino que la cambiara a ella, su forma de ser. Y no siendo suficiente, años más tarde a Johnny le fue también diagnosticado un cáncer de mama. Y obviamente pues tuvo que verse enfrentada a una nueva prueba de fe, una prueba de fe mucho más grande. ¿Y saben algo? Esta mujer nunca dejó que ni su condición, ni el sufrimiento, ni las quimioterapias, ni el proceso, porque además ella, por misericordia y el amor de Dios, consiguió esposo. Ahí está la foto con su esposo, él es el esposo de ella. Logró sobreponerse a toda esa circunstancia tan terrible, tan adversa de su estado físico, de su cáncer, y empezó a ser un agente de motivación para el pueblo de Dios. Y Dios le cambió la amargura. Ella cuenta que un momento dijo, iba a venir la persona que la cuidaba, que la cambiaba, que la cepillaba, y dijo, no tengo una sonrisa para esa persona, Dios, devuélveme la sonrisa. Y fue cuando Dios empezó a trabajar en ella y recuperó. Y esta señora es inspiradora, que la gente que asiste a sus conferencias es conmovida, dice que reciben vida de lo que ella comparte. ¿Qué es lo más importante? ¿La economía o nuestra vida propia? Que seamos transformados, que cambiemos, que dejemos la envidia, la ira, la murmuración, el pecado, la inmoralidad. Hermanos, perdónenme que hable de mí, yo lo compartí esta mañana, pero se lo quiero compartir. Cuando me celebran a mí el cumpleaños y me ponen una torta, cuando va a apagar la vela y que hay que pedir el deseo, perdónenme por favor, pero yo, por ejemplo, pido, Dios, que nunca me aparte de ti, y soplo la vela. ¿Saben por qué? Porque si tengo a Dios, todo lo demás está garantizado. Si me aparto de Dios, empiezo a perderlo todo: el sentido, la motivación, la inspiración, el ánimo. Todo se iría en saco roto. Pero mientras tengamos a Dios, dice que veamos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será absolutamente ¿qué? Añadido. Todo vendrá por añadidura. También nos dice la palabra que pongamos nuestros ojos ¿en qué? En las cosas celestiales, en las cosas del reino. Y esa es una verdad. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes de algo, porque hoy se trata de reconocer todos los milagros que Dios hace a diario o que ha hecho con nosotros y que no hemos sido conscientes. Les digo algo, ¿les parece a ustedes poquitico milagro que Dios haya cambiado la joyita de persona que era usted? Les digo algo, los que me conocen de mi antes saben el milagro que Dios hizo con la joyita que era don Juan Carlos. ¿Le parece poco milagro que Dios haya cambiado la joyita de marido que usted tenía, mujer? ¿O le parece poquito que la joyita de su esposita haya cambiado tanto? Porque de verdad que si hemos recibido a Dios, nuestra vida ha sido cambiada. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que su vida no es igual ni parecida a la que tenía antes? Amén. Imperfectos, somos imperfectos, claro que sí. Perdón a los que a veces les ocasionamos molestias o daño con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con esa parte todavía que lucha dentro de nosotros. Pero yo creo que para un cristiano promedio no hay ni comparación de la vida que vivimos ahora a la que vivíamos antes. No pecamos constantemente, no pecamos como hábito. Pecamos porque hay todavía algo en nuestra carne que es pecaminoso. ¿Qué milagro tiene que hacer Dios en nosotros? Regáleme un pianito si hay alguien, por favor. Yo quiero que por favor cierre sus ojos un momento. La última de las C es: ¿qué milagros quiere hacer Dios en nosotros?
y que cierres tus ojos y pienses en qué milagro tiene Dios que hacer realmente en nuestra vida. Es un error no ver las muchas cosas que Dios hace a diario sin que las identifiquemos como milagros de su parte. Cierra tus ojitos. Dile: Dios, traigo mi corazón delante de ti, Señor. Estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí, por tantos milagros que has hecho con mi vida, Señor. Y a partir de tu mensaje hoy también quiero que me ayudes a reconocerte en cada detalle de mi vida, Dios. No quiero enfocarme en el vaso medio vacío, Señor, sino en el medio lleno, en lo que ya me has dado, a dónde me has traído, cómo me has transformado, Señor. Oremos juntos. Digámosle: Señor, perdónanos por esos momentos en que hemos tenido cerrada nuestra mente, nuestros ojos espirituales para poder ver las obras que tú has hecho con nosotros. Perdónanos por anhelar milagros espectaculares y no viendo lo sencillo y lo pequeño, Señor. Tu naturaleza clama y grita, Señor, la verdad de tu existencia, Dios. Padre, yo te pido que como iglesia nos renueves, nos fortalezcas, nos des el don de la fe, una fe que represente el abandonarnos a tu voluntad plenamente, en que tú tienes el control, en que tú nos guías, Señor. Fortalece, Señor, la fe de los líderes, del liderazgo de la iglesia, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta su fe, Señor, de cada líder de esta iglesia como columnas de este ministerio, Señor. Aumenta, Señor, la fe de nuestro pastor Blair para que nos guíe, Señor, en esa certeza absoluta de que este ministerio es de salvación para la comunidad. Padre, presentamos delante de ti nuestras necesidades básicas. Piensa en la necesidad básica y dile: Señor, si quieres, te ruego y te suplico por esto que estoy esperando, Dios. Una sanidad física, emocional, el arrepentimiento y la conversión de un familiar, de tu hijo, de tu hija, de un hermano, de tus padres, de otro familiar, de un amigo. La libertad de algún vicio, de alguna atadura. Padre, también oro por el milagro de el aliento de aquellos que se sienten cansados, que han menguado en la fe porque tal vez no han podido ver exactamente lo que están esperando, Dios. Renueva sus fuerzas, Señor. Queremos vivir con mayor gratitud, Señor, y con más fe, siendo más sensibles a todo lo milagroso, Señor, que tú haces día a día por nosotros. Entregamos a ti completamente nuestras vidas, Señor. Gracias por el milagro de la vida y la misericordia, el perdón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, dele un aplauso fuerte a Dios por este mensaje esta mañana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.